¿Qué es lo que nosotros vemos como la muerte? ¿Es el final o realmente es el inicio? Y esos 3 días de velación son súper importantes. Deberíamos prender velitas para esas almas porque eso les ayuda en su camino. Hay algunos que son más difíciles de perdonar que otros, pero esto no quiere decir que sea una tarea que no debamos hacer. El perdón me libera. Empecé a decirle cosas que yo no estaba consciente de que eran las palabras que yo quería sacar de mi boca. eh, lo que llamamos una canalización literal. Porque a medida que yo decía eso, yo mismo caía en cuenta. Realmente fue un poco difícil grabar este podcast porque hubo mucha interferencia energética. No sé si es que no querían que contara todas las cosas que conté, pero el micrófono tiene mucho ruido, se corta de un momento a otro. Digamos que han pasado varias cosas que energéticamente es como si no quisieran que esta información se divulgara por alguna razón. Sí estuvo el sentimiento de que pues se fue esa mujer que lo que vienen a decirnos y entendemos, pero la particularidad es que tú puedes ver que no mueven la boca y eso te hace saber. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, Trascendental. Mi nombre es Mauricio Beltrán y hoy vamos a hablar de la muerte. Realmente, como se acaban de dar cuenta, fue un capítulo bastante difícil de grabar. Hubo mucha interferencia energética. De hecho, normalmente yo siempre siento un arcángel conmigo, o sea, siempre hay un arcángel que está conmigo, casi siempre es el arcángel Miguel o el arcángel Rafael, pues debido a mi misión, son ellos quienes me acompañan como más frecuentemente, aunque no son o sea, no siempre son ellos. Pero durante la grabación de este capítulo estuve acompañado por el arcángel Azrael, que es por primera vez me acompaña pues así como todo el día conmigo, porque casi siempre solamente está conmigo cuando hacemos el tema de liberaciones. Y también está pues el arcángel Miguel. Estuvieron los dos durante todo este proceso, de hecho todavía. Eh, y están conmigo porque hubo demasiada interferencia para poder grabar este capítulo. Yo un momento pensé que no lo debía grabar. Incluso les pregunté si realmente era que debía desistir por completo de grabarlo porque hubo algunas cosas que grabé 3 veces algo y las 3 veces se dañó el video. Hubo varios audios que se dañaron con el audio que toma este micrófono y entonces van a notar durante el video que hay alguna, digamos que el sonido no está tan perfecto. De hecho también hay unos sonidos de tac 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 porque durante toda la grabación estuvo molestando el sonido, o sea, siempre hubo una interferencia energética muy fuerte. Y pues los cortes que ya vieron que sucedieron durante la grabación. Se cortaron varias veces algunas cosas. El televisor, por ejemplo, que yo tenía atrás, el control no funcionaba. Pensé que se le habían acabado las pilas. Le cambié por pilas nuevas y no funcionaba tampoco. Una vez terminé la grabación, funcionó perfecto. O sea, fueron muchas cosas al tiempo. Pero bueno, no nos amedrentamos por esa clase de cosas. Realmente a mí eso no me genera miedo ni nada por el estilo. Y no tiene por qué darnos miedo. Simplemente sabemos que hay energías que no quieren que esto se sepa. E incluso intentan atacar físicamente hasta mi cuerpo. Me dieron ataques de tos, se me inflamaron las amígdalas. Bueno, nada que no me ayuden los arcángeles a remediar. Además que no le damos poder a esas cosas al no tenerles miedo. Entonces, realmente yo no creo que la información que grabé sea como tan distinta, tan relevante como para todo el ataque que hubo alrededor, pero ustedes juzgarán. De todas formas, espero que disfruten
esta información que llegue a muchas personas y que la compartamos. Bienvenidos a este capítulo y que lo disfruten. Para hablar de la muerte tenemos que hablar de varias cosas. Primero, ¿qué es lo que nosotros vemos como la muerte? ¿Es el final o realmente es el inicio? Nosotros estamos acostumbrados a ver la muerte como sufrimiento, como el final de la vida, como donde se termina todo. Y resulta que esto no es así. Nosotros somos almas eternas. Como almas eternas venimos reencarnando una y otra vez en cuerpos físicos para vivir experiencias de esta realidad de la 3D. ¿Para qué? Para generar conciencia. Eso es el objetivo que tenemos nosotros. Pero entonces, ¿cómo sé qué es lo que es la realidad? ¿Cierto? O sea, ¿cómo fue que recordé? En estas experiencias de ir a vidas pasadas, pues tuve la oportunidad de conectar en varias ocasiones con mi esencia, mi yo superior. Y entonces empecé a recordar cosas, como por ejemplo el tema de la muerte. Cómo es la planeación de una vida y cómo es que realmente se vive una muerte. O sea, realmente deberíamos era celebrar la muerte, ¿cierto? Porque es más difícil nacer que morir. Nacer duele. Cuando tú naces hay cosas físicas que duelen. Tú estás en separación de ser un alma que está unida al todo, vienes a vivir una experiencia de separación. Entonces esa experiencia de separación, siendo un alma que está empaquetada en un cuerpo físico, se siente como aprisionado, es una experiencia dura en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque duele físicamente y duele el alma al sentirte como abandonado, al tener esa experiencia de separarse del todo. Entonces hay más dolor cuando llegas a la vida que cuando mueres. Cuando mueres simplemente sale tu esencia del cuerpo y el dolor desaparece. Si has estado experimentando dolor por alguna razón física, porque estás enfermo, porque no sé, por alguna razón, ese dolor desaparece, ese dolor deja de existir. Y entonces vives una experiencia en la que recuerdas, en la que ya no existe la separación, en la que vuelve a haber esta unión de la que nos separamos al nacer, y entonces lo vivimos al revés, porque deberíamos celebrar, así como celebramos un nacimiento, pues deberíamos celebrar esa muerte, porque estamos yendo a un lugar mejor. Nuestro objetivo acá se cumplió y entonces estamos yendo a seguir con nuestro camino, a seguir el paso siguiente. Por esto es que es muy importante, digamos, cerrar esos ciclos con las personas antes de morirse. O sea, perdonar, soltar. El perdón no es solo para esa otra persona, sino también es para ti. ¿Por qué? Porque cuando tú generas una situación, digamos, hay una pelea de padre e hijo, por decirlo así, existe una conexión álmica derivada de ese sentimiento. Puede ser un sentimiento de rabia. Ese sentimiento de rabia, si se va, digamos, el papá y no se soluciona, pues va a persistir para la siguiente vida. Entonces van a volver a encarnar. Seguramente ahora el papá va a ser el hijo, que en esta vida fue el hijo, para repetir la experiencia y poderla superar. Entonces, por eso es que siempre debemos, como dicen, viajar livianos. Decirle a todo el mundo
que lo amas, decirle no sé, perdonar y cerrar esos ciclos en general. ¿Por qué? Porque nos permiten evolucionar. Literal, cuando yo pido perdón por algo que yo hice, estoy cortando un lazo energético entre nosotros. Y de la misma forma, cuando me piden perdón y yo desde mi amor lo hago, concedo ese perdón. Entonces, cierro ciclos y corto lazos que seguramente puedan venir de mucho más atrás. Es como que pudimos superar la lección al podernos perdonar, al poder superar el inconveniente, sea lo que sea que me hayan hecho. Hay algunos que son más difíciles de perdonar que otros, pero esto no quiere decir que sea una tarea que no debamos hacer. El perdón me libera a mí como alma, me deja subir y evolucionar para yo poder empezar a cambiar de frecuencia. Cuando yo tengo un rencor, estoy vibrando en energía de rencor, que es una energía súper baja. Y entonces, ¿qué voy a encontrar? Solamente rabia y rencor a mi alrededor. Y esto no me permite disfrutar de las otras frecuencias que también están en esta 3D, como le llaman. Porque estoy en esa rabia y entonces siempre voy a encontrar oportunidades de solucionar eso, pero ¿cómo? A través de la rabia, a través de superar la rabia. Entonces van a seguir llegando a mi vida situaciones que me generan rabia para yo poder despertar ese sentimiento que no he podido superar y revivirlo una y otra vez hasta que lo supere o hasta que ya no lo supere y sea una lección que no aprendí en esta vida y me quede para la próxima. ¿Sí? Es más o menos así que funciona. Bueno, ¿y qué pasa cuando morimos? ¿Qué es lo que sucede físicamente? Pues que sale nuestra esencia. Lo siguiente que pasa es que duramos conscientes 3 días. En esos 3 días escuchamos y sentimos a nuestros familiares el amor y el cariño que nos tienen. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos donde las personas mueren? Llorar. Entonces, ¿cómo va a sentir esa alma ese amor? Deberíamos expresar si estamos llorando, si estamos en vibraciones bajas, porque estamos en rencores, en lo que no dijo, se fue sin pagar, se fue sin decirme, no sé, nos quedamos en unas vibraciones que no deberíamos. De eso deberíamos eh, amar, amarlo, celebrarlo, recordar lo bonito, recordar las cosas que nos hicieron aportar, o sea, que nos hicieron sumar a nuestras vidas cosas lindas. Eso es lo que deberíamos como hacer cuando una persona muere, vestir de blanco, no de negro, porque está yendo hacia la luz, no es una situación triste. Entonces, esa es como la invitación a que veamos la muerte de una manera diferente, porque es que lloramos desde nuestro ego, porque dejamos de ver a esa persona, no la vamos a volver a ver con los ojos físicos. Y entonces es nuestro ego el que se siente mal porque ya no va a estar esa persona para hacerme sentir lo que me hacía sentir. Entonces estamos dando obligaciones, como siempre, a otras personas que no les corresponden. Es decir, yo debo ser feliz por mí mismo, debo hacerme feliz a mí y no ser feliz a través de otra persona. No ser feliz porque esa persona me hace sentir de una otra manera. Yo debo ser feliz porque yo mismo me merezco esa felicidad. Una de las historias más bonitas que tengo yo con el tema de la muerte tiene que ver mucho con una mujer que amé mucho durante su vida, mi abuelita materna, que hoy en día sé que es mi guía espiritual. Y ahora les voy a contar cómo supe que ella es mi guía espiritual. Pero primero quiero contarles cómo fueron esos últimos momentos de ella, porque realmente fueron muy reveladores para mí.
En ese momento yo no entendía lo que entiendo hoy en día y cuando lo supe, pues supe que era real porque ya lo había vivido. Ella sufrió por muchos años con el tema de la diabetes y pues fue un ejemplo para toda la familia de superación, de fuerza, de fortaleza, porque a pesar de que tuvo que sufrir muchos temas en relación a esto con su cuerpo, tuvieron que quitarle sus dos piernitas, nos enseñó esa entereza, esas ganas de vivir, esa fuerza tan impresionante que tuvo y que realmente hoy en día me sirve a mí para no detenerme ante las adversidades, para saber que esa fuerza viene de mi familia, esa fuerza viene de ese generacional que ya vino a mostrarnos que podemos con lo que sea. Hay dos etapas que todos tenemos que pasar en el proceso de trascender y que normalmente se notan más cuando las personas que se van a ir están hospitalizadas. ¿Por qué? Porque se muestra una mejoría espontánea de sus síntomas. Es decir, tienen una mejoría como si hubieran superado la enfermedad. Y esto pasa porque es nuestra oportunidad, se lo llaman como el último aliento. Y esto es como si nos inyectaran energía para nosotros poder cerrar ciclos. Y esto pasa pues unos días antes de trascender para que nosotros podamos tener esa energía de hablar con las personas que tenemos que hablar, de cerrar nuestros asuntos acá y poder trascender. Entonces, esto pasó también con mi abuelita, ella estaba hospitalizada y nosotros fuimos a verla, nos dijeron que había habido una mejoría, que estaba muy bien, o sea, como que estaba mejorando. Mm, y nosotros fuimos a verla con mi mamá. Y ese día yo supe por mi conexión, aunque no era consciente de ella en ese momento, pero yo ese día supe que ella iba a fallecer. Y lo supe no porque me lo dijeran literalmente al oído o algo así, no. Lo sentía. Yo de hecho le marqué a mi hermano que no vive en Colombia, donde vivo yo. Él lleva muchos años viviendo fuera. Y yo le marqué porque sentí esa necesidad de que se despidiera de ella. Yo realmente le marqué como para contarle cómo estaba la situación y pues como que le hablara. Pero en ese momento que empecé a hablar con él, empecé a decirle cosas que yo no estaba consciente de que eran las palabras que yo quería sacar de mi boca. ¿Sí? Lo que llamamos una canalización literal. Porque a medida que yo decía eso, yo mismo caía en cuenta. Y le dije pues que eran los últimos momentos de ella, en que tenía que despedirse. Y a medida que yo le decía eso, yo caía en cuenta de que eso estaba pasando. Porque no es como que yo estuviera consciente de que realmente ese día ella se fuera a ir. Pero fue lo que le dije. Y de hecho pues ella se pudo despedir de él gracias a esa llamada. Se pudieron despedir. Llegó también el hijo menor de ella, que pues toda su vida fue su adoración y se pudo despedir. Y luego de esto, estando los tres en la habitación con ella falleció. Entonces, pues fue, digamos, un momento muy emotivo de mi vida, un momento que yo viví, pero no con dolor realmente, sino como con cariño, como con, sí, o sea, sí estuvo el sentimiento de que pues se fue esa mujer que
Unos años más adelante, yo, mientras estaba en mi proceso de despertar, estaba de viaje con mis hijos, con mi mamá y una tía, y íbamos en la camioneta por la carretera andando, y entonces pasó algo bien particular. eh, en el parabrisas del carro cayó un sapito, pues que, digamos, si yo hubiera pasado por algún lado donde hubieran árboles o algo, hubiera habido alguna explicación, pero el carro iba andando por carretera normal y llegó al parabrisas un sapito. Este sapito lo vimos todos, o sea, no es como que lo hubiera visto yo solo, lo vimos todos, y yo sentí su mirada penetrante, o sea, eh, me estaba mirando fijamente a mí a los ojos. Pues yo lo miraba y pues seguía mirando el camino porque yo iba manejando. Pero esa sensación de esa mirada no se me olvidará jamás. Y un par de días después, o sea, luego el sapito de un momento a otro dejó de estar en el parabrisas. O sea, no, o sea, yo seguí manejando y de un momento a otro desapareció. Yo estaba como, o sea, yo sabía que estaba ahí en el parabrisas y lo miraba a ratos sí, a ratos no, porque pues tenía que estar pendiente del camino. Duró un tiempo siempre larguito con nosotros, pues tanto que ya dejó de ser como esa novedad el hecho de que estuviera ahí. Yo seguía mirándolo, pero de un momento a otro desapareció. Unos días después yo tuve un sueño donde volví a ver esa mirada de ese sapito, esa mirada penetrante y fija que no olvidaré jamás. Y el sapito se transformaba en mi abuelita. Entonces yo supe que había sido ella. Y yo estaba en ese despertar espiritual del que videos atrás les he contado durante ese proceso. Y, y pues ahí, en ese momento, justo en ese momento, no había entendido que ella es mi maestra, mi guía, y que me acompaña y está conmigo en este proceso. Lo entendí realmente no hace mucho y lo entendí por la conexión que había con la Virgen. De hecho, yo no soy una persona de rezar, de estar como en iglesia, de rezar rosario, nada de eso. Nunca he sido así, pero ella sí. Y cuando yo tuve la conexión con la Virgen, que también es mi maestra, ella en una canalización entendí, o sea, no es como que me dijera, sino que entendí la información. Que estamos conectados a través del generacional con nuestros maestros. Entonces, estas almas que nos acompañan, como mi abuelita, hacen parte de mis guías y la Virgen hace parte de mis maestros. Y gracias a esa conexión yo pude saber eh, cómo entender el por qué la Virgen hacía parte de mis maestros sin que yo fuera una persona como tan devota. Estas conexiones empecé a verlas fue con mi equipo, mi grupo de prácticas de hipnosis cuando estábamos empezando. Éramos tres y ellas dos tenían una conexión muy fuerte con la Virgen. Y entonces yo entendí ahí que después de ver tantas coincidencias que habían entre los tres, porque eran muchas las cosas que coincidían en nuestras historias, en lo que teníamos que sanar, eh, pues que yo también tenía esa conexión con la Virgen y fue a través de mi abuelita que se dio o que estaba esa conexión. Pero bueno, ahorita les dije que eran dos cosas y solo les hablé de una que era el antes de trascender. Pero después de trascender, cuando nuestra alma sale, hay 3 días en los que nosotros podemos despedirnos para terminar de cerrar esos ciclos que de una u otra manera no cerramos, como por ejemplo cuando
hay alguien que no alcanzó a llegar a despedirse o alguien que realmente no se le pudo avisar por X o Y razón, pues tenemos esos 3 días como para ir a cerrar esos ciclos también de las cosas de acá materiales. Entonces en esos 3 días, por eso es que es tan importante la velación, porque en esos 3 días nosotros vamos a visitar a nuestros familiares de una u otra manera, bien sea en sueños o por ejemplo cuando uno siente aromas que relaciona con esa persona que falleció es porque están ahí para despedirse. El perfume que utilizaba, no sé, algún licor que tomaba, no sé, algo que nosotros relacionamos olfativamente con esa persona para que podamos saber que estuvo ahí, ¿sí? Entonces muchas veces la gente se asusta cuando pasan estas cosas, pero pues hay que tener la tranquilidad de que son ellos que están como despidiéndose. Lo mismo cuando soñamos con ellos. En general cuando soñamos con seres que han trascendido, nunca mueven la boca. Siempre está esta comunicación como telepática en la que sabemos qué es lo que vienen a decirnos y entendemos, pero la particularidad es que tú puedes ver que no mueven la boca y eso te hace saber. Esto te hace saber que realmente vinieron a visitarte para despedirte. O sea, esa es una de las cosas que uno puede identificar, como que no fue un sueño al azar, como que, sí, me soñé con él, pero de pronto porque estaba sugestionado porque acaba de fallecer, sino que te da la certeza de que vinieron a visitarte. Y no solamente pasa, digamos que sea durante esos 3 días, sino más adelante puedes también soñar con ellos y saber que vinieron literal a visitarte porque no mueven los labios. La comunicación es como más telepática. Pero entonces al ver que no mueven los labios, tú sabes que no es un sueño, sino es realmente un encuentro. En general, el fallecimiento de nuestros seres queridos es duro para nosotros porque nuestro ego quiere seguir apegado a lo que sentimos cuando están ellos. Pero normalmente no vemos la muerte como algo positivo. No vemos la muerte como que ya cumplió su ciclo, este ser, y que va a trascender a un lugar mejor, sino que nos quedamos con ese dolor de que yo ya no lo voy a volver a ver. Entonces es como desde verlo como me afecta a mí realmente y no como él se va a sentir. Y esos 3 días de velación son súper importantes. Deberíamos prender velitas para esas almas porque eso les ayuda en su camino. Esas velitas, así sea una vela pequeña blanca, es algo súper importante, al igual que rezar por ellos, al igual que soltarlos y dejarlos ir, como, como que sentir, que ellos sientan de nuestra parte que todo está saldado y que pueden seguir su camino y que, o sea, que se sientan realmente como con esa liberación, porque ellos están viviendo su proceso del otro lado y a veces se quedan apegados a la vida, a estas vidas de nosotros, en ese lo que llaman como el limbo. Y por eso es que por experiencia les digo que llegan las almas en hipnosis para que les ayudemos a trascender, porque pasa como su momento y se quedan como en ese limbo por un tiempo hasta que llegue alguien a ayudarles. En ese momento lo pueden hacer porque es su momento, o sea, es como que vienen por ellos, vienen otros familiares a ayudarlos a seguir su camino, pero si deciden quedarse porque no pueden soltar algún apego emocional o algún apego material, porque también hay esta clase de apegos, o porque digamos que su muerte fue de alguna u otra manera traumática, entonces no trascienden en el momento que, pues como que no,
que lo podemos hacer solos. Y después, pues tiene que haber ayuda, tiene que haber alguien que les muestre el camino, que los lleve hacia la luz y que, ayudado por los arcángeles, puedan seguir ese camino. Es el arcángel Azrael el encargado de ayudar a las almas a seguir por donde deben ir. Y les digo que es por experiencia, porque en general, o sea, todas las sesiones de hipnosis que he tenido desde que empecé, siempre llegan los familiares fallecidos de las personas que estoy atendiendo, los consultantes, como lo quieren llamar. Siempre llegan para, porque es como esa luz que se prende en una oscuridad, em, que dice como ese es el camino para poder seguir adelante. Y no es que me esté refiriendo que estén en una oscuridad, es simplemente otra parte del camino. ¿Sí? Es como otro lugar. Allí se pueden quedar algunos sufriendo muchas cosas, hay otros que se pueden quedar solamente tratando de proteger a alguien, como de que no le pase nada, etcétera. Y por eso es que es muy importante soltar a las personas que se van, que sepan que uno los ama, que sepa que a pesar de que duele, está bien que sigan adelante porque nosotros vamos a estar bien. Una cosa que nos puede ayudar mucho con el tema del duelo es, número uno, saber que somos almas eternas y que realmente no morimos, realmente no es el final de nuestra vida, porque simplemente dejamos esta carne, pero nos vamos a seguir encontrando vida tras vida. Y eso pues lo he podido evidenciar en la hipnosis, porque siempre estamos en el mismo grupo de almas, encarnando en generaciones, pero siempre somos el mismo grupo de almas. No sé con exactitud de cuántas almas puede constar un grupo de almas, no lo sé, no tengo esa información, pero sé que son bastantes y que venimos haciendo papeles distintos, por decir algo, papeles, ¿no? Como primero esposos, luego hijo, papá, luego, sí, o sea, como diferentes relaciones interpersonales en diferentes formas. Por eso es que a veces tenemos como más conexión con algunas personas que con otras. Pero siempre nos estamos encontrando. Entonces, al saber que con esa persona sí me voy a volver a ver, con esa alma sí me voy a volver a encontrar, pues es más fácil para mí soltarla, para que siga su camino. Hay una técnica en hipnosis que nos ayuda a trascender ese duelo que nos queda, con el que quedamos los que nos quedamos acá, y es poder conectar con estos familiares dentro de hipnosis para podernos despedir y hacer un cierre. Es una técnica muy bonita que realmente da mucha paz y tranquilidad, porque se pueden cerrar esos ciclos que quedaron pendientes cuando no fue suficiente, porque no fuimos totalmente conscientes de que ese familiar estaba atravesando ese proceso. Entonces, es una técnica pues que da mucha sanación en cuanto a cierra esos ciclos y podemos como soltar para que tanto esa persona que se fue siga su camino, como nosotros poder seguir nuestras vidas de una manera pues más tranquila, sin esos sentimientos de culpa que a veces nos agobian tanto. Hemos llegado al final de este capítulo. Espero que toda esta información le sirva a mucha gente para ver la vida de una manera distinta, para ver la muerte de una manera distinta, para no verla desde el sufrimiento, sino desde el amor, para poder vivir una experiencia distinta cuando suceda en nuestras familias, una experiencia de conciencia un poco más elevada, y celebrarla en vez de pues, sentir que la persona se fue, estar alegres porque está en otro plano y poder hacerlo sentir ese amor que realmente le tenemos en esos últimos 3 días que su alma está
pegada a su cuerpo, que le mandemos todo ese amor y toda esa alegría que nos hizo sentir, que nos hizo vivir en vida, para que pues, se expanda aún más su conciencia, ¿cierto? Es también ayudarle a que pueda dar ese paso, a que se suelte, a que siga adelante, porque a veces las almas se quedan, cuando hay situaciones traumáticas, se quedan y no avanzan, o se quedan porque yo cómo voy a dejar sola a este familiar, si yo le prometí, si yo le, sí, o sea, tenemos que nosotros también ser conscientes de que ellos deben seguir y debemos soltarlos para que puedan seguir. Bueno, pues muchas gracias por quedarse hasta el final. Recuerden que estamos a una hipnosis de sanar. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.